¿Alguna vez has cruzado caminos con alguien cuya presencia transmitía cordialidad, educación impecable y hasta una generosidad notable, pero que inexplicablemente despertaba en tu interior una inquietud difícil de explicar? ¿Y si te dijera que el verdadero peligro entre las personas no se manifiesta a través de arranques de ira o comportamientos abiertamente agresivos, sino que se esconde detrás de algo mucho más sutil y engañoso? El renombrado psiquiatra suizo Carl Jung, cuyas teorías revolucionaron nuestra comprensión de la psique humana, identificó una característica específica que, aunque permanece oculta ante nuestros ojos, representa la señal más alarmante en cualquier individuo. Esta característica peligrosa se distingue precisamente porque contradice nuestras expectativas habituales sobre las amenazas interpersonales. No estamos hablando de las características que naturalmente nos ponen en alerta, como la violencia evidente o las mentiras descaradas. El verdadero peligro del que Jung nos advierte se presenta envuelto en una apariencia de serenidad absoluta, autocontrol ejemplar y un encanto que desarma cualquier sospecha inicial. Esta combinación aparentemente inofensiva es exactamente lo que la convierte en una amenaza tan efectiva, permaneciendo invisible hasta que las consecuencias se vuelven inevitables. A lo largo de este contenido, vamos a sumergirnos en las profundas observaciones psicológicas de Jung, desentrañando capa por capa esta señal de advertencia crucial que jamás deberías pasar por alto en tus interacciones sociales. Al finalizar esta exploración, es muy probable que tu percepción sobre ciertas personas en tu entorno experimente una transformación radical e irreversible. Antes de adentrarnos en este fascinante territorio psicológico, asegúrate de suscribirte al canal Mental Dose y formar parte de nuestra comunidad en Telegram, donde tendrás acceso anticipado a contenidos exclusivos y reflexiones profundas sobre desarrollo personal y crecimiento espiritual que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora sí, comencemos este revelador viaje para comprender verdaderamente la advertencia de Jung y su relevancia en nuestras vidas cotidianas. Primero debemos examinar su revolucionaria concepción de la arquitectura mental humana. Jung sostenía que cada individuo porta una máscara invisible, una fachada social meticulosamente construida que nos permite navegar las complejidades del mundo exterior. Sin embargo, detrás de esta elaborada construcción social se extiende el vasto océano del inconsciente, un territorio inexplorado repleto de impulsos primitivos, emociones reprimidas y patrones arquetípicos universales que moldean nuestra existencia de formas que raramente comprendemos. Dentro de este reino oculto, Jung identificó un componente fundamental que denominó la sombra. Ese repositorio psicológico donde almacenamos todas las características, deseos y aspectos de nuestra personalidad que hemos aprendido a rechazar conscientemente. Según las investigaciones de Jung, esta sombra no surge simplemente como producto de las presiones sociales externas. Su formación es el resultado de un conflicto interno profundo entre nuestra naturaleza auténtica y la imagen idealizada que creemos necesitar proyectar para ser aceptados y valorados en sociedad. Durante nuestros años formativos, absorbemos como esponjas los mensajes sutiles y explícitos sobre qué comportamientos, emociones y características son dignas de amor, aceptación y reconocimiento social. Aquellos aspectos de nuestra personalidad que no encajan en este molde predeterminado, ya sea nuestra vulnerabilidad más profunda, nuestra rabia legítima, nuestras ambiciones secretas o nuestro deseo de independencia, son sistemáticamente enterrados en las profundidades de nuestro inconsciente, creando una división interna que nos acompañará durante toda nuestra vida adulta. Con el paso del tiempo, desarrollamos una identificación exclusiva con aquellas partes de nosotros mismos que históricamente recibieron validación y aprobación, mientras simultáneamente negamos la existencia de todo lo demás que forma parte integral de nuestro ser. Pero aquí radica el problema fundamental. Estos aspectos rechazados no se evaporan ni desaparecen mágicamente. Permanecen latentes, esperando pacientemente su momento. Se mantienen activos bajo la superficie de nuestra conciencia, ejerciendo una influencia silenciosa pero poderosa sobre nuestras decisiones diarias.
nuestras reacciones emocionales y nuestras percepciones del mundo que nos rodea, operando de maneras tan sutiles que raramente las detectamos conscientemente. Esta influencia invisible y constante es precisamente lo que convierte a la sombra en un elemento tan fundamental para nuestra salud psicológica y, cuando es ignorada o reprimida, en un factor potencialmente destructivo en nuestras vidas y relaciones. Lo que vuelve a la sombra particularmente poderosa y compleja es que no representa necesariamente el mal en estado puro. Es, en esencia, todo aquello que no hemos tenido el valor o la oportunidad de reconocer y aceptar sobre nosotros mismos. Alberga nuestros impulsos más primitivos, nuestras envidias secretas, nuestros miedos más profundos e incluso, paradójicamente, nuestros talentos no desarrollados y nuestro potencial no realizado que por diversas razones hemos aprendido a suprimir. Sin embargo, cuando estos elementos permanecen sin ser confrontados e integrados conscientemente, experimentan una transformación distorsionada y potencialmente peligrosa. Los individuos que sistemáticamente niegan la existencia de su sombra frecuentemente recurren a la proyección psicológica, atribuyendo al mundo exterior y a otras personas precisamente aquellas características y defectos que se rehúsan a reconocer en su propio interior. Jung percibía este mecanismo de defensa como una bomba de tiempo psicológica, lista para detonar en el momento menos esperado. A medida que profundizamos en esta exploración, examinemos detalladamente las consecuencias devastadoras que surgen cuando esta sombra es completamente ignorada o reprimida de manera sistemática y prolongada. Cuando alguien niega categóricamente sus impulsos más oscuros y sus emociones consideradas negativas, estos sentimientos no se disuelven en la nada. Por el contrario, se retiran estratégicamente hacia las profundidades del inconsciente, donde acumulan energía psíquica como una represa conteniendo agua, esperando el momento inevitable de su liberación. Jung nos advirtió con una frase que se ha vuelto icónica en la psicología profunda: lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Esta declaración implica que mientras más nos resistamos a ver nuestras imperfecciones y aspectos oscuros, más poder les otorgamos para controlarnos desde las sombras de nuestra psique, dirigiendo nuestras vidas de formas que nunca anticipamos. El inconsciente no funciona meramente como un almacén pasivo de impulsos reprimidos y memorias olvidadas. Jung lo concebía como una fuerza activa y transformadora con su propia agenda. Cuando fragmentos de nuestro ser son sistemáticamente negados y excluidos de nuestra identidad consciente, no permanecen en estado de hibernación. Experimentan mutaciones psicológicas, buscando expresión a través de canales indirectos, simbólicos y frecuentemente destructivos. Mientras más intensamente se suprimen estos aspectos rechazados de la personalidad, más simbólica, irracional e impredecible se vuelve su eventual manifestación en la vida consciente. Las pesadillas recurrentes que nos despiertan empapados en sudor, los comportamientos compulsivos que no podemos explicar racionalmente, los miedos irracionales que limitan nuestra vida, o los patrones autodestructivos que repetimos una y otra vez, a pesar de conocer sus consecuencias, todos estos fenómenos pueden ser interpretados como intentos desesperados de la sombra por atravesar la barrera de la conciencia y hacerse escuchar. Jung sostenía que mientras más tiempo ignoremos estas señales de advertencia, más intensas y dramáticas se volverán, empujando al individuo hacia una crisis existencial que puede resultar en un colapso psicológico total o, en el mejor de los casos, en una transformación profunda y necesaria. Una persona que ha dedicado años o décadas a reprimir sistemáticamente su sombra puede proyectar una imagen de serenidad inquebrantable y compostura admirable ante el mundo exterior, pero su realidad interna cuenta una historia radicalmente diferente, llena de conflictos no resueltos y tensiones acumuladas. Con el transcurso del tiempo, esta división cada vez más pronunciada entre el yo público y la realidad psíquica interna genera una presión insostenible que inevitablemente buscará una válvula de escape. En algunos casos, esta presión se manifiesta a través de explosiones emocionales aparentemente inexplicables que sorprenden tanto a la persona como a quienes la rodean.
En otras ocasiones, se filtra de manera más sutil a través del sarcasmo cortante disfrazado de humor, el control obsesivo presentado como preocupación o actos de crueldad psicológica cuidadosamente enmascarados como amor duro o consejos bien intencionados. Estas personas viven en un estado de confusión constante, incapaces de comprender por qué sabotean sistemáticamente sus relaciones más importantes, por qué experimentan una insatisfacción crónica a pesar de sus logros externos o por qué sienten un vacío existencial que ningún éxito material puede llenar. Pero la raíz de todos estos síntomas siempre puede rastrearse hasta el mismo origen, una sombra abandonada, negada y no integrada que clama por reconocimiento. Esta dinámica psicológica ya de por sí problemática se vuelve exponencialmente más peligrosa cuando se combina con una ilusión particular que Jung consideraba especialmente insidiosa y destructiva en el desarrollo humano. Las personas sobre las que Jung nos alertaba con mayor urgencia no eran aquellas que mostraban hostilidad abierta o tendencias violentas evidentes. El verdadero peligro, según sus observaciones clínicas y estudios de casos, residía en aquellos individuos que habían construido una identidad basada en la creencia inquebrantable de que eran completamente buenos, moralmente superiores al resto de la humanidad. Cuando alguien se percibe a sí mismo como moralmente puro, espiritualmente iluminado o fundamentalmente virtuoso, sin ningún defecto, pierde progresivamente la capacidad de realizar cualquier forma de introspección honesta o autocrítica constructiva. Lo que convierte a la superioridad moral en algo particularmente traicionero y peligroso es su inmunidad inherente al cuestionamiento personal. Los individuos convencidos de su bondad absoluta justificarán la manipulación psicológica como ayuda desinteresada, el control obsesivo como protección necesaria, o incluso la crueldad emocional como una forma de amor duro necesario para el crecimiento del otro. Sus acciones pueden parecer éticas y nobles en la superficie, cumpliendo con todas las expectativas sociales de comportamiento apropiado, pero debajo de esta fachada impecable yace una agenda oculta y no reconocida, la evasión sistemática y desesperada de su propia sombra, de todo aquello que contradice su autoimagen idealizada. Jung creía firmemente, basándose en décadas de práctica clínica, que mientras más fervientemente alguien se aferra a una identidad de virtud absoluta, más probable es que actúe inconscientemente los aspectos opuestos de esa virtud, precisamente porque han enterrado tan profundamente cualquier conciencia de que estos aspectos oscuros existen dentro de ellos. Se vuelven incapaces de reconocer cuando están actuando desde esos impulsos reprimidos. Entonces, ¿cuál es el elemento unificador de todos estos patrones peligrosos? ¿Cuál es el hilo invisible que conecta estas dinámicas psicológicas destructivas? Jung nos proporcionó una respuesta que resulta escalofriante en su simplicidad y profundidad. Pero antes de revelar esta crucial percepción, si este contenido está resonando contigo y generando reflexiones valiosas, considera compartirlo con alguien que podría beneficiarse de estas ideas transformadoras. Y si deseas apoyar a Mental Dose para que podamos continuar creando contenido reflexivo y profundo como este, puedes hacer clic en el botón de agradecimiento debajo del video para dejar una contribución. Tu apoyo genuinamente nos ayuda a mantener viva esta misión educativa. Ahora, regresemos a la revelación más alarmante y fundamental de Jung sobre la naturaleza humana. De acuerdo con las extensas investigaciones y observaciones clínicas de Carl Jung, la señal más peligrosa y preocupante en cualquier persona es la ausencia total y absoluta de conciencia sobre su propia sombra. Cuando alguien se rehúsa categóricamente a admitir su capacidad inherente para el mal, cuando se perciben a sí mismos como completamente incapaces de experimentar ira genuina, crueldad o engaño, cuando niegan rotundamente cualquier impulso oscuro o moralmente cuestionable, se convierten en seres verdaderamente impredecibles y potencialmente peligrosos para quienes los rodean. No es la presencia de oscuridad en el alma humana lo que convierte a alguien en una amenaza real. Es la negación sistemática y absoluta de esa oscuridad lo que genera el verdadero peligro. Las personas que reconocen honestamente sus defectos, que aceptan sus limitaciones y que están conscientes de su capacidad para causar daño,
paradójicamente suelen ser mucho más confiables y seguras en las relaciones interpersonales. Esta aparente contradicción se explica porque, al estar conscientes de su potencial destructivo, toman medidas activas y deliberadas para evitar causar daño, manteniendo una vigilancia constante sobre sus propios impulsos y comportamientos. Pero aquellos que viven en la ilusión de no poseer ninguna sombra, ningún aspecto oscuro, están completamente ciegos a sus propios comportamientos destructivos, justifican absolutamente todo lo que hacen con elaboradas racionalizaciones, encuentran excusas para cualquier acción cuestionable y dejan tras de sí un rastro de confusión, dolor y relaciones destruidas, sin jamás comprender o aceptar el papel fundamental que ellos mismos desempeñaron en esos resultados negativos. Desde la perspectiva de Jung, esto trasciende el ámbito de un simple defecto psicológico o un problema de personalidad. Representa una forma profunda de ceguera espiritual, una desconexión fundamental con la totalidad del ser humano que impide cualquier forma de crecimiento genuino o transformación personal. Así que la próxima vez que encuentres a alguien que insiste vehementemente en que siempre actúa con bondad, que siempre mantiene la moral más elevada, que siempre tiene la razón en cada situación, detente un momento. Pregúntate con sinceridad, ¿qué aspectos de sí mismo está esta persona incapaz de ver o reconocer? La respuesta a esta pregunta podría protegerte de experiencias dolorosas y relaciones tóxicas. Si estas reflexiones han despertado algo en tu interior, si te han llevado a cuestionar la forma en que te percibes a ti mismo o a quienes te rodean, déjanos tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría conocer tu perspectiva única sobre estos temas profundos. Y si deseas continuar explorando las capas más profundas y misteriosas de la mente humana, no olvides suscribirte a Mental Dose, porque mientras más profundamente observamos a los demás, más inevitablemente somos atraídos hacia las profundidades inexploradas de nuestra propia alma, descubriendo verdades sobre nosotros mismos que quizás hemos evitado enfrentar durante toda nuestra vida.